Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal una vez más con un nuevo vídeo bomba que va a sacudir por completo el mundo de las celebridades. Si están listos, hoy vengo a hablarles de una faceta completamente inédita de Kerem Bürsin, un momento tan vulnerable y real que nos ha dejado a todos con el corazón encogido. Antes de comenzar con todos los detalles de este emotivo momento, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like para apoyarme. Hoy las redes sociales están inundadas con el fragmento de una entrevista donde el actor no pudo contener el llanto, conmoviendo profundamente a sus millones de seguidores. Por eso, preparen su café o su té, porque nuestro protagonista es el gran Kerem Bürsin y el doloroso secreto que lo llevó a las lágrimas. Ahora relájense y escuchen de mi boca todos los entresijos de esta transmisión en vivo que ya se ha vuelto histórica. Sí, han oído bien, el queridísimo actor Kerem Bürsin, cuyos movimientos siempre generan una gran expectación, ha vivido uno de los momentos más difíciles y crudos de su carrera en televisión. Durante una entrevista que comenzó con risas y anécdotas divertidas, una pregunta inesperada hacia la mitad del programa cambió por completo el ambiente en el plató. En cuanto el presentador tocó una fibra muy sensible de su pasado, el semblante alegre de Kerem se desvaneció de golpe, dejando ver una profunda tristeza. El carismático actor intentó recomponerse en un principio, respirando hondo varias veces, pero le fue imposible evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas rápidamente. En ese preciso instante, la audiencia frente a las pantallas sintió una empatía inmediata al presenciar el dolor tan real de la estrella en directo. El momento se viralizó en cuestión de minutos, desatando una oleada de preguntas sobre cuál era ese gran pesar que el actor guardaba en silencio. Ahora agárrense fuerte, porque quiero adentrarme en los minutos más tensos y conmovedores de la noche, cuando el silencio se apoderó por completo del estudio de televisión. El entrevistador, con mucho tacto pero con firmeza, indagó sobre una dolorosa pérdida del pasado de Kerem de la que casi nunca se habla públicamente. Tras escuchar la pregunta, se hizo un silencio sepulcral en el plató y Kerem Bürsin bajó la cabeza, permitiendo que sus lágrimas fluyeran sin ningún tipo de filtro. Ver a un hombre que siempre proyecta tanta seguridad y fortaleza llorar con los hombros caídos como si fuera un niño pequeño nos encogió el alma a todos. El presentador, al ver su estado, le ofreció pausar la grabación diciendo: «Kerem, si quieres podemos ir a comerciales», a lo que el actor se negó con un gesto. «No, no hace falta. Creo que ya es hora de dejar de esconder lo que dicta mi corazón», respondió con la voz entrecortada antes de iniciar su confesión. ¿Y cuál es ese gran secreto que afligió tanto a Kerem Bürsin y lo hizo llorar desconsoladamente frente a miles de espectadores? Con una honestidad brutal, el actor relató por primera vez la trágica pérdida de uno de sus mejores amigos durante sus años de juventud en el extranjero. Explicó que poco antes del terrible accidente vial que le costó la vida a su amigo, ambos habían tenido una pequeña discusión absurda de jóvenes. Debido a ese tonto enfado, Kerem no le devolvió la última llamada telefónica a su amigo, una decisión que hoy en día describe como el mayor error de su vida. Si tan solo hubiera respondido a esa llamada, quizás todo habría sido diferente. Este remordimiento me acompañará hasta el último de mis días, confesó visiblemente quebrado. Esta dolorosa revelación nos ayudó a comprender por qué el actor valora tanto la lealtad, la amistad y los lazos humanos en su día a día actual. Con los ojos empañados y la voz temblorosa, Kerem Bürsin continuó explicando cómo este suceso tan traumático moldeó por completo su personalidad y su carrera profesional. Desde ese trágico día, me despierto cada mañana recordando que la vida es efímera, por lo que nunca dejo pasar la oportunidad de decirle a mis seres queridos cuánto los amo, expresó regalando una lección de vida incalculable. Sus sabias pero dolorosas palabras invitaron de inmediato a la audiencia a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares y amistades. Amigos míos. El chat de la transmisión en vivo se colapsó de inmediato con miles de mensajes de apoyo, cariño y comprensión hacia el actor por parte de sus admiradores. Muchos usuarios confesaron en las redes sociales que no pudieron evitar llorar junto a él al escuchar un relato tan honesto y cargado de humanidad. Aquella noche, Kerem dejó de ser un simple ídolo de la televisión para convertirse en un ser humano extraordinario que comparte sus cicatrices con el mundo. Sin embargo, hay otra dimensión de este suceso que ya está dando mucho de qué hablar en las redacciones de la prensa rosa de todo el país. Según fuentes internas,
El entorno más cercano y la familia de Kerem sintieron cierta inquietud al ver al actor exponerse de una forma tan íntima y vulnerable. Hasta el día de hoy, el actor había protegido con un celo absoluto esta dolorosa vivencia, considerándola una herida demasiado personal para ser discutida de forma pública. Sin embargo, para muchos analistas del medio, esta confesión pública ha funcionado como un proceso de sanación personal para ayudarle a soltar una culpa muy antigua. Se comenta que en cuanto las cámaras se apagaron, sus amigos más cercanos corrieron al plató para abrazarlo y recordarle que no está solo en su dolor. Este emotivo gesto de su círculo cercano revalida la inmensa calidez humana que Kerem siempre siembra a su alrededor y el amor que cosecha de vuelta. ¿Cómo creen ustedes que ha reaccionado el resto de la industria de la televisión ante las lágrimas de uno de sus mayores exponentes? Diversas fuentes del sector aseguran que numerosos compañeros de profesión utilizaron sus perfiles en las redes sociales para enviarle mensajes públicos llenos de solidaridad. Actores y directores de renombre compartieron su fotografía elogiando su valentía y escribiendo frases como: «Tu gran corazón es lo que te hace verdaderamente gigante. Estamos contigo». Esta espontánea corriente de afecto ha servido también para romper con esa rivalidad y frialdad que a veces impera en el competitivo mundo del espectáculo turco. De confirmarse esta tendencia, podríamos estar a las puertas de una nueva etapa donde las celebridades se muestren más reales, auténticas y desprovistas de máscaras comerciales. Las redes sociales podrían transformarse poco a poco en espacios de debate mucho más sanos, empáticos y constructivos gracias al paso que dio Kerem. Sinceramente, que una estrella de su calibre destaque no solo por sus logros físicos o profesionales, sino por su tremenda honestidad emocional, es algo digno de aplaudir. A menudo, las celebridades intentan proyectar una imagen de perfección absoluta, como si fueran robots inmunes al sufrimiento, pero Kerem ha roto todos los moldes establecidos. Verlo llorar de forma tan genuina, sin importarle las cámaras ni el maquillaje, nos reconcilia con el lado más auténtico de las personas que tanto admiramos. Su sensibilidad y su capacidad para mostrarse heridos son los atributos que lo colocan en una categoría completamente distinta a la de otros actores de su generación. Al leer las reacciones de la gente en Internet, es imposible no conmoverse con la profunda conexión que el público ha sentido con su historia personal. Muchos le agradecen haber normalizado la tristeza, mientras otros destacan que su entereza moral supera con creces su innegable talento actoral. Informaciones confidenciales del equipo de producción revelan que tras finalizar el programa, Kerem y el presentador se fundieron en un emotivo abrazo que duró varios minutos en el camerino. Se rumorea que el conductor del espacio se disculpó sinceramente diciendo: «Mi intención nunca fue causarte este dolor», a lo que Kerem respondió con madurez: «Al contrario, compartir este peso que llevaba dentro me ha hecho sentir mucho más libre». El personal técnico del estudio también rodeó al actor para brindarle su apoyo y garantizarle un espacio de tranquilidad antes de abandonar las instalaciones. Esta actitud tan comprensiva y profesional por parte de Kerem también ha llamado la atención de psicólogos y sociólogos, quienes han alabado públicamente su intervención. Varios expertos han destacado el gran valor que tiene que un referente masculino hable abiertamente sobre el duelo, la culpa y la importancia de expresar las emociones. ¿Cómo es posible que alguien que goza de un éxito tan arrollador conserve la humildad necesaria para mostrar su vulnerabilidad con tanta valentía? Los consejos que el actor ofreció a la audiencia durante su momento de catarsis reflejan la gran madurez emocional de su carácter. Amigos míos, diversos columnistas de opinión ya han calificado esta entrevista televisiva como el momento más sincero, conmovedor e importante del año en la televisión nacional. El apuesto galán ha sabido utilizar su inmensa influencia para acortar las distancias entre la inalcanzable fama y el espectador común a través de la empatía. Aunque este nivel de aceptación pública pueda causar ciertos celos profesionales entre aquellos rivales que solo buscan portadas con romances inventados, la verdad siempre se impone. El público sabe reconocer la autenticidad y hoy en día valora a Kerem no solo como un gran artista, sino como un ejemplo de integridad. Además, amigos míos, tras esta emotiva emisión, se ha iniciado una inmensa campaña de apoyo en las redes sociales bajo etiquetas dedicadas a la empatía y la salud mental. Admiradores de todos los rincones del planeta comparten las capturas de la entrevista transmitiendo mensajes de cariño y recordándole que el pasado no define su gran corazón.
Internet se ha convertido en un hermoso refugio de solidaridad donde la comunidad se esfuerza por cobijar al actor en este momento de exposición. Ante esta impresionante respuesta del público, tengo mucha curiosidad por ver si Kerem decidirá publicar algún mensaje de agradecimiento en sus perfiles oficiales en las próximas horas. Lo más probable es que se sienta sumamente conmovido por esta oleada de amor, aunque la prensa del corazón no tardará en buscar más declaraciones al respecto. Estoy convencido de que los reporteros buscarán al actor en sus próximas apariciones públicas para preguntarle directamente cómo se siente tras haberse desahogado de esa manera. Ya me imagino sus respuestas amables, educadas y cargadas de esa filosofía de vida tan particular que lo caracteriza, amigos míos. El carismático actor siempre ha sabido manejar la presión mediática con una elegancia y un temple dignos de admiración, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, al tratarse de una herida tan íntima, cualquier palabra que añada servirá para inspirar y confortar a quienes estén pasando por un proceso de duelo similar. Habrá que estar muy atentos a sus futuras declaraciones por si decide compartir algún mensaje adicional que la familia de su amigo le haya hecho llegar tras el programa. De ser así, les aseguro que el interés por esta historia alcanzará dimensiones internacionales, consolidando aún más su estatus de figura pública ejemplar. Seguramente habrán notado cómo los programas de análisis social y los líderes de opinión han debatido ampliamente sobre la actitud de Kerem en las últimas horas. Hay opiniones para todos los gustos, pero la gran mayoría coincide en destacar la tremenda autenticidad y el impacto positivo que tiene su testimonio para la juventud. Mientras algunos pocos detractores intentan catalogar su llanto como una estrategia de imagen, la inmensa mayoría del público defiende la pureza de sus sentimientos. Yo me sitúo firmemente en este segundo grupo, ya que resulta imposible fingir una mirada tan cargada de dolor real y una tristeza tan genuina por la pérdida de un ser querido. Kerem nos ha permitido asomarnos por un instante al alma de la persona que habita detrás del personaje de televisión que tanto éxito cosecha a diario. Esperemos que su valentía sirva para que muchas personas se animen a hablar de sus propios dolores y a sanar heridas del pasado sin temor al juicio ajeno. Incluso se rumorea en los círculos más cercanos a la producción que la propia familia de su amigo de la juventud se ha puesto en contacto con el actor tras la emisión para expresarle su cariño. Imagínense el inmenso alivio y la paz que este reencuentro espiritual debe haber traído tanto a la familia como al propio Kerem después de tantos años de silencio. Kerem Bürsin ha dejado claro que su prioridad no es alimentar el engranaje de la fama banal, sino mantener vivos el respeto, la memoria y la lealtad hacia quienes formaron parte de su vida. Su comportamiento brilla con luz propia en medio de una industria a menudo caracterizada por las polémicas vacías y los escándalos de oficina. Estaremos muy pendientes de los próximos días por si el actor realiza alguna declaración oficial sobre este acercamiento o si decide emprender alguna iniciativa benéfica en memoria de su amigo. Por mi parte, seguiré reuniendo cada detalle que surja para traérselos de primera mano en cuanto se produzca. En conclusión, amigos míos, las imágenes de esa noche y las reacciones de todo su entorno nos dejan una certeza absoluta sobre la calidad humana de este gran artista. Kerem Bürsin, por encima de las luces de la fama, los contratos millonarios y los premios de la industria, es un hombre fiel a sus principios y a su sensibilidad. Su desgarradora confesión y el sincero llanto que presenciamos ya forman parte de los momentos más puros, honestos y memorables en la historia de la televisión actual. Estaremos muy atentos al desarrollo de los acontecimientos y a cómo esta experiencia influirá en sus futuros proyectos profesionales y causas benéficas. Como siempre, seguiré cada paso de esta historia muy de cerca, como una sombra, para mantenerlos al tanto de cada novedad de forma inmediata. El tiempo nos irá mostrando el impacto real de este noble y valiente testimonio en la vida del actor y de todo su público. Y con estas reflexiones, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que este análisis detallado les haya resultado tan conmovedor e interesante como a mí. No olviden dejar sus valiosas impresiones, hipótesis y mensajes de apoyo en la sección de comentarios que encontrarán justo aquí abajo. ¿Qué opinan de la valentía de Kerem Bürsin al compartir su mayor pesar en vivo frente a millones de personas? Si aún no forman parte de esta comunidad, les invito a suscribirse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros análisis exclusivos sobre el mundo de las celebridades. Apoyen el vídeo con un buen like y compártanlo con sus amigos para que este bonito mensaje de amistad y superación llegue a muchas más personas.
Nos vemos muy pronto en una nueva entrega con más noticias de última hora. Cuídense mucho, un gran saludo y hasta la próxima.